començarem amb un dissenyador gràfic i il·lustrador que ha fet una carrera molt important. Els seus treballs han estat en publicacions com La Vanguardia, el New York Times, el Wall Street Journal, i ha nascut a Barcelona. Benvingut, José Luis Merino. Por favor. Bueno, me presento. Como ha dicho Patricia, soy José Luis Merino, nacido en Barcelona, pero mi familia viene de Cantabria, mi cultura materna es castellana. Estudié arte en la Escuela Eina de Barcelona en los años 80, pensando que iba a ser pintor, y con el tiempo, bueno, descubrí que en realidad mi carrera tenía que ir por otro lado, ¿no? Entonces descubrí el mundo de la ilustración, descubrí casi por azar el mundo del diseño gráfico y bueno, empecé a trabajar muy pronto. No sé si conocéis lo que es el trabajo de un ilustrador. En realidad es un generador de imágenes que acompañan a los textos en las revistas y en los diarios, o que acompañan a un producto que se tiene que vender en publicidad. Siempre el trabajo del dibujante o del ilustrador está al servicio, en este caso, de un producto, de un texto, de un libro. Nunca es o sea, siempre hay una premisa, siempre hay un encargo, ¿no? Se podría decir que esa es la diferencia entre el trabajo de un ilustrador y el trabajo de un artista, aunque los límites entre una cosa y otra a veces son un poco difusos y difíciles también de marcar. ¿Qué más? Bueno, soy una persona muy inquieta, no solamente me dedico a hacer ilustración y diseño gráfico, sino que desde muy pequeño he trabajado con madera, siempre he hecho cosas con las manos, he aprendido a hacer zapatos a mano hace poco tiempo, he aprendido a tatuar y seguramente si esta charla se repite el año que viene se me va a ocurrir alguna cosa nueva en la que meter las narices, ¿no? Porque esta curiosidad va conmigo y es una necesidad que tengo, ¿no? Y además esto me sirve de mucho, ¿no? Porque cuando estoy mucho tiempo haciendo diseño gráfico me sienta muy bien ilustrar. Cuando estoy ilustrando en según qué estilo o para según qué estilo de publicaciones que son más ligeras, pues me interesa hacer cosas a lo mejor más conceptuales y me sienta bien de golpe cambiar de registro. Y bueno, todo eso me oxigena, me alimenta y me hace trabajar mejor, ¿no? Y bueno, a principios de los 90 hice un viaje de turismo a Nueva York. Me llevé mi portfolio pensando en visitar a algún agente. Y yo iba muerto de miedo allí con un portfolio terrible que ahora me avergonzaría enseñárselo a nadie. Estuve visitando un par de agentes de ilustradores y me vine ya con un contrato debajo del brazo y en realidad fue ese el momento de despegue de mi carrera como ilustrador. Fue el inicio de perder la vergüenza de decir que me dedicaba a hacer ilustración. Y bueno, eso me permitió, bueno, por un lado aprender muchísimo, y por otro lado también publicar en lugares en los que jamás hubiera soñado en mi vida, ¿no? Y bueno, desde ese momento hasta el momento actual he vivido todos los altibajos de la profesión, los cambios en el mundo de la prensa, las crisis que han afectado a todo esto, pero bueno, sigo luchando con ello y bueno, peleándome por hacer las cosas lo mejor que puedo y por divertirme con mi trabajo, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, no se me ocurre más, o se me ocurre tanto que no cabría en el tiempo que me han dado para poder hablar. Y hablamos aquí. Pues cuéntanos qué cosas, porque tú dices eres muy curioso, entonces ya vemos que se necesita ser curioso para ser un artista, un creador. ¿Qué más cosas necesita un ilustrador para tener éxito en su trabajo o hacerlo
o tener buena recepción? Bueno, si trabajas en el mercado internacional, que ahora mismo es algo realmente fácil porque las fronteras han desaparecido, necesitas primero tener un lenguaje que te diferencie de la mayoría de gente o que permita reconocer cualquier trabajo tuyo de una manera fácil, tener un estilo de alguna forma, ¿no? Y un estilo no solamente en el sentido plástico, sino también en la manera de comunicar o en la manera de representar. Eso es importante hoy en día. O sea, que hay que tener seguridad, es decir, para saber qué es lo que soy yo auténticamente. La seguridad te la da el oficio al final, ¿no? O sea, inevitablemente cuando llevas tantos años trabajando en esto, si no tienes un mínimo de seguridad, estarías sufriendo constantemente, ¿no? Ahora lo pienso por los jóvenes que están estudiando, que se están formando. Entonces tendrían... ¿Cómo llegan a conocer esa voz interior y a saber qué es lo que ellos... ¿Cuáles son sus fortalezas? Aprovecho ahora que me dices esto porque no lo he comentado. Yo doy clases en varias escuelas de la ciudad, en escuelas bastante importantes. Estoy dando clases en la escuela EINA, que es la escuela donde yo estudié, en un posgrado de ilustración, en la escuela BAU también, en otro posgrado, y dirijo mi propio posgrado de ilustración en la escuela Elisava también, ¿no? Entonces, ¿qué es ilustración y cómic? Ilustración y cómic, sí. Entonces, de hecho... estoy muy acostumbrado a empujar a los alumnos para que ellos sepan reconocer cuáles son los valores que ellos tienen, cada uno de ellos, que pueden ser muy diferentes, o sea, desde el sentido del humor, la capacidad de conceptualizar o un sentido plástico especial o el que sea, ¿no? El que cada uno tenga y que lo desarrollen, o sea, que sigan ese camino, ¿no? Que sigan su capacidad y todas ellas, o sea, todos los caminos son interesantes para poder tener una carrera sólida y buena y que sea útil, ¿no? ¿Y cómo fue para ti ese momento? Porque lo dijiste muy rápido. Sí, llegué a Nueva York y me dieron unos contratos, pero eso fue como muy rápido, porque creo que ese es un paso muy grande. Pero es que fue así, de verdad, fue así. Yo no esperaba gran cosa, ¿no? Y fue todo mucho más fácil. Había días que no podía ni comer, tenía una entrevista y no podía ni ¿Te daba angustia? Del miedo que tenía, ¿no? Porque has publicado en el New York Times, en el Wall Street Journal, ¿en dónde más? En cientos de publicaciones, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, porque durante varios años este representante me representaba internacionalmente y entonces he trabajado en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, mucho. El American Illustrator, que también has estado ahí. Sí, bueno, claro, cuando estás trabajando en una agencia así y tienes un trabajo internacional, estás como obligado también a participar en concursos, en competiciones de este tipo para que tu trabajo sea promovido. Y bueno, es algo que en realidad parece espectacular, pero no es tan complicado, es presentar el trabajo y si es elegido... Pues yo creo que tú eres muy modesto porque se presenta gente de todo el mundo. Se presenta gente de todo el mundo y evidentemente hay mucha gente y es un honor ser elegido, pero mucha gente no se presenta porque cree que no va con ellos o porque es una cosa internacional. Fíjate que eso es bonito lo que estás diciendo, porque hay que atreverse, hay que confiar en uno mismo. Claro. Pero mira, curiosamente, ahora estoy en una agencia en Nueva York y una en Londres. En estas dos agencias hay un montón de ilustradores catalanes. ¿Qué crees que de Cataluña hay especial o que se proyecta mundialmente? ¿Qué tenemos en Cataluña? No lo sé. ¿O qué crees que ven los de fuera en esas ilustraciones de un catalán? No lo sé, porque en realidad somos un país que siempre hemos tenido muchos complejos, ¿no? Siempre nos ha parecido que éramos menos que pero gente, al ¿no? tiempo estamos en este sitio, en esta joya. Sí, pero a la vez nos ocurría esto. O sea, yo iba a este viaje que te comentaba a Nueva York, era como si fuera del pueblo a la capital. Bueno, también porque ir a Estados Unidos en el momento histórico donde son la potencia y que pensamos... Sí. Y curiosamente te hacen sentir mucho más cómodo que en tu propia tierra, ¿no? En este sentido. O sea, te acogen súper bien, ellos entienden que tienen que ver tu trabajo porque forma parte del suyo. Además, porque Estados Unidos es una sociedad plural compuesta por gente de todo el mundo. Es normal que llegue alguien de África o de
Cataluña. Sí, absolutamente. Pero no soy capaz de ver, o sea, no tengo la distancia que me permita entender qué se puede ofrecer aquí para los de fuera, que sea especial o que sea distinto. No lo sé, no soy capaz de verlo, no lo sé. Una cosa que me parece, me he preguntado cuando veía tu trabajo es, tú viviste el antes y el después del Internet. Absolutamente. Porque una cosa es ser ilustrador cuando no había ordenadores y no había Internet, Sí. y otra cosa es tener el Photoshop y el Illustrator y todas esas cosas. Tú trabajas al comienzo, cuenta qué fue eso. Claro, yo empecé a trabajar en los 80. No había, o sea, ni existían los ordenadores, se estaban inventando los ordenadores personales. Claro, y he asistido a todo ese cambio y a mí no sé si era yo el ruidoso, me ha parecido fascinante y me parece que el ordenador es una herramienta increíble. Y yo trabajo digital, pero de golpe recuperar lo manual es maravilloso, ¿no? Ahora precisamente he estado trabajando de nuevo en papel después de un montón de años de no hacer una ilustración terminada en papel. O sea, paréntesis, mi trabajo es mixto, o sea, yo dibujo a mano y luego lo termino en digital, ¿no? O sea, no es absolutamente digital lo que hago y el aspecto que tiene no es de ilustración digital. Pero bueno, ahora he recuperado de golpe para una exposición que se inaugura pasado mañana el trabajo en papel y ha sido como una experiencia maravillosa, ¿no? Dime lo físico, lo tangible. Volver a tocar el tinte, volver a tocar papel, usar... la verdad es que ha sido increíble. Y también me pasó con esto que comentaba antes, ¿no? Cuando aprendí a hacer zapatos a mano, recuperar de nuevo esto, ¿no? de usar las manos, usar herramientas, herirte cuando trabajas, tenerte que lavar las manos, porque, bueno, toda esta cosa que tiene el trabajo manual que es increíble, ¿no? Y que sienta de maravilla. Tengo preguntas de la gente. Ah, sí. Cuando ilustras, ¿creas personajes o tienes algún personaje preferido? Mira, la gente pregunta. Yo solamente... No, porque en realidad mi trabajo no es como ilustrador. O sea, yo no soy ilustrador de cómic. Mi trabajo no es hacer personajes, sino que es dar respuesta a la idea de un texto. Comunicar lo que el texto comunica o ayudar a hacer un discurso paralelo al que hace el texto escrito. En el caso de que... Como reforzar lo que dice el texto. Sí, llamar la atención del lector, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en realidad mi trabajo no es generar personajes, sino es comunicar con una imagen. Sí. Y preguntan también que cómo te imaginas el futuro de la ilustración con todos los cambios tecnológicos que tenemos el día de hoy. Bueno, en realidad ya han habido muchos cambios en la ilustración, igual que en todas las profesiones, gracias a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, el hecho de que ya no hay fronteras a la hora de trabajar. Lo local ha terminado. O sea, ahora puedes enviar una ilustración con el mismo tiempo a tu propia ciudad o a la otra punta de la tierra, ¿no? Ahí lo interesante es los referentes culturales, porque nosotros siempre estamos determinados por la cultura para plasmar determinadas ideas. Sí, pero bueno, estamos en una cultura muy global en la cual tenemos capacidad también para entender muchas cosas. Entonces, evidentemente cada uno desde su lugar y desde su referente cultural trabaja para el otro lado del mundo. Cuando te piden algo para Japón, por ejemplo, que es una cultura muy distinta, ¿cómo haces tú para acercarte? No he trabajado tanto, he trabajado varias veces, pero tampoco tanto. Sí que en algunos casos sí que es necesario algún tipo de explicación un poco más exhaustiva de lo habitual, porque claro, la distancia es mayor, ¿no? Pero para una cultura como la norteamericana, de hecho, todos la hemos vivido desde siempre. Estamos, ¿no?, muy influenciados. Claro, por ella. conocemos bien y menos problemas en este sentido. Aunque de vez en cuando pueden haber malos entendidos, pero bueno, como siempre hay una fase intermedia de boceto en el cual se hacen correcciones, ese es el momento en el cual se aclaran según qué cosas si no se interpretan bien o haces un chiste que ellos no entienden o chiste entre comillas. Y que a ti te interesa también mucho lo social, la dimensión social de tu trabajo, o estás en una época... Bueno, sí, me interesa lo social como persona, pero como persona que vive en un mundo que últimamente
absolutamente muy injusto, ¿no? Y me interesa personalmente y estoy colaborando para que las cosas cambien, porque no te puedes quedar de brazos cruzados, ¿no? No puedes decir a mí la política no me interesa, porque de hecho la política si no, o sea, te va a afectar a tu vida, ¿no? Entonces me parece que ahora estamos viviendo un momento terrible en el cual mucha gente está pasando muchas necesidades y al mismo tiempo estamos viendo toda una clase política que está comportándose de una manera vergonzosa y no puede ser, es inmoral que esté sucediendo estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se está robando más que nunca y se está recortando en cosas que son esenciales para la gente y eso no puede ser. Entonces, tú desde la ilustración estás haciendo... Bueno, en realidad desde el diseño gráfico. Ahora estoy apoyando la plataforma de Ada Colau para presentarse a las elecciones municipales de Barcelona justo este próximo domingo y estoy apoyando esto porque creo que hay que hacer de nuevo en el panorama político y tiene que entrar gente honrada y tiene que salir. Fíjate lo interesante como el arte en todas sus manifestaciones puede ser un espejo de la sociedad y tú puedes desde ahí, desde tu ilustración, hablar y decir cosas que no se pueden decir de otra manera. Sí, claro, es mi herramienta, que es esa, pero bueno, sobre todo primero como persona indignada con lo que está sucediendo y luego pues, mi salida, o sea, yo ofrezco lo que yo ofrezco, ese no es mi perfil. Una última, tenemos unos segundos y dicen que si tienes algún ilustrador que admires o que haya influenciado tu trabajo o cuando iniciaste tu carrera. Bueno, en realidad mi cultura, la base de mi cultura visual son los ilustradores americanos de los años 50. Eso es ¿Y eso por qué? Porque, bueno, de hecho son las primeras cosas que uno ve, las que te dejan marcado, ¿no? En mi casa, cuando yo era pequeño, porque a mi padre le parecía que era... Tuviste la suerte de no tener televisión. Sí, bueno, tuve la suerte, cuando pillaba una me tragaba lo que dieran, ¿no? En casa de mis primos y esto. Pero recuerdo muchas horas mirando libros, revistas, que claro, yo nací a principios de los años 60. Entonces, fíjate que es interesante porque era la época también cuando la ilustración se usó también para comercializar productos, para... Sí, estaba en un momento súper brillante. Que ves una y otra vez, se queda sin darte cuenta como un pozo en tu memoria y luego te sale de manera involuntaria, ¿no? Entonces, eso es mi fuente de inspiración, más mil cosas que he ido viendo a lo largo de mi carrera también, ¿no? Pero sobre todo me veo muy ahí, ¿no? Fíjate, ahora pensaba, porque hablamos de lo político, de los valores, y la ilustración de esa época especialmente fue la que se utilizó la ilustración su mismo y poner ese valor en la sociedad. O para luchar contra esto también, ¿eh? ¿Y cómo? Bueno, ¿En qué casos, por ejemplo? Bueno, ¿Te recuerdas algo? Sí, había montones de revistas interesantes donde los ilustradores hacían además un tipo de humor que durante muchos años de comodidad parecía que se había pasado de moda y curiosamente ahora hemos vuelto a darle vigencia a todo ese humor, ¿no? Había un montón de revistas satíricas en los 60 y aquí en España también, ¿no? Y estos chistes sobre capitalismo, que en algún momento pues, podíamos pensar que ya basta, ¿no?, de este tema, ahora de golpe vuelven a tener una vigencia enorme, ¿no? Me he distraído, pero bueno, es que creo que el universo nos está diciendo que el tiempo se nos acabó. Bueno. Pero es que es muy interesante la conversación. Muchas gracias.
Por favor. Bueno, me presento. Como ha dicho Patricia, soy José Luis Merino, nacido en Barcelona, pero mi familia viene de Cantabria, mi cultura materna es castellana. Estudié arte en la Escuela Aina de Barcelona en los años 80, pensando que iba a ser pintor, y con el tiempo, bueno, descubrí que en realidad mi carrera tenía que ir por otro lado, ¿no? Entonces descubrí el mundo de la ilustración, descubrí casi por azar el mundo del diseño gráfico y bueno, empecé a trabajar muy pronto. No sé si conocéis lo que es el trabajo de un ilustrador, en realidad es un generador de imágenes. Començarem amb un dissenyador gràfic i il·lustrador que ha fet una carrera molt important. Els seus treballs han estat en publicacions com La Vanguardia, el New York Times, el Wall Street Journal, i ha nascut a Barcelona. Benvingut, José Luis Merino. Siempre he hecho cosas con las manos, he aprendido a hacer zapatos a mano hace poco tiempo, he aprendido a tatuar y seguramente si esta charla se repite el año que viene se me va a ocurrir alguna cosa nueva en la que meter las narices, ¿no? Porque esta curiosidad va conmigo y es una necesidad que tengo, ¿no? Y además esto me sirve de mucho, ¿no? Porque cuando estoy mucho tiempo haciendo diseño gráfico me sienta muy bien ilustrar, cuando estoy ilustrando en según qué estilo o para según qué estilo de publicaciones que son más ligeras, pues me interesa hacer cosas a lo mejor más conceptuales y me sienta bien de golpe cambiar de registro y bueno, todo eso me oxigena, me alimenta que acompañan a los textos en las revistas y en los diarios, o que acompañan a un producto que se tiene que vender en publicidad. Siempre el trabajo del dibujante o del ilustrador está al servicio, en este caso, de un producto, de un texto, de un libro. Nunca es o sea, siempre hay una premisa, siempre hay un encargo, ¿no? Se podría decir que esa es la diferencia entre el trabajo de un ilustrador y el trabajo de un artista, aunque los límites entre una cosa y otra a veces son un poco difusos y difíciles también de marcar. ¿Qué más? Bueno, soy una persona muy inquieta, no solamente me dedico a hacer ilustración y diseño gráfico, sino que desde muy pequeño he trabajado con madera, me hace trabajar mejor, ¿no? Y bueno, a principios de los 90 hice un viaje de turismo a Nueva York, me llevé mi portfolio pensando en visitar a algún agente y yo iba muerto de miedo allí con un portfolio terrible que ahora me avergonzaría enseñárselo a nadie. Estuve visitando un par de agentes de ilustradores y me vine ya con un contrato debajo del brazo y en realidad fue ese el momento de despegue de mi carrera como ilustrador, fue el inicio de perder la vergüenza de decir que me dedicaba a hacer ilustración. Y bueno, eso me permitió